Bueno, gracias por venir al taller que vamos a dar con Txell y conmigo sobre elecciones del octubre catalán. Lo primero, primero presentar a Txell porque me acaba de chivar cómo quiere que la presente, entonces si no igual se me olvida. Y además yo daba por hecho que era periodista y me acaba de chivar que no. que ya viene del mundo audiovisual, que ha hecho trabajo periodístico, pero que además a ella le gusta marcar ese enfoque, entonces como que no quería que se me olvidara a la hora de decirlo. Y además es la compañera de Jordi Cuixart, de presidente de Unión Cultural, que bueno, como todas sabemos aquí, sigue encarcelado por la justicia española. Y precisamente, bueno, mirar octubre seguramente desde después de varios meses de represión no es una cosa fácil. Supongo que también como una política estomacal, que yo lo he llamado estos meses, ¿no? Una política de muchos ritmos muy rápidos, de muchas emociones, de muchas experiencias vividas, que yo creo que también es importante como ponerlo encima de la mesa en charlas como más formales y tal, ¿no? Como poner ese elemento. Pero bueno, la idea es hacer una introducción a lo que ha supuesto el otoño catalán y también luego toda la deriva represiva, ¿no? Entonces como un poco vamos a hacer un tándem en esa línea y luego, bueno, como con bastantes ganas también de abrir debate, de que preguntéis, de que hagáis intervenciones, etcétera. El taller habréis visto que se llama Lecciones, no se llama Perspectivas, y no lo digo porque no haya que hablar del tema, sino porque en la introducción que yo, por la parte que me toca, que voy a dar, no voy a hablar de perspectivas, pero sí que sería interesante, igual en el debate, que salieran intervenciones no como en esta línea. Y luego igual recogerlas, ¿no? Cuando cerremos debate. Entonces, bueno, ya entrando un poco como en materia, yo creo que lo primero, como muy básico, es entender octubre, como el octubre catalán, como un momento de crisis. Como un momento de crisis, evidentemente, y de forma como más explícita con el régimen, pero también un momento de crisis, de alguna manera, con el independentismo que se había formado la última década, ¿no? Y voy a intentar como abordar esto durante la introducción, ¿no? Pero básicamente esta idea de un independentismo que no es el único que existe en Cataluña, pero sí ha sido el dominante, ¿no? durante la última década, de un independentismo de cambio tranquilo, ¿no? Un independentismo como más o menos moderado, que en la experiencia de la confrontación con el Estado muta de alguna manera, vive una transformación en base a una experiencia como muy concreta, como es la de la crisis. Decía Marx, y que un compañero nuestro, Josep María Antentas, estuvo escribiendo y recuperando una cita suya, que en el choque entre legitimidades iguales es la fuerza la quien gana, ¿no? Y yo creo que, bueno, pensar de alguna manera el octubre desde hoy, es decir, desde lo que ha pasado después, por un lado tenemos un choque de legitimidades iguales, que no es poca cosa, en los tiempos que corren, que no es poca cosa ponerte, ¿no?, en una situación de dualidad de legitimidades. No sabemos si dualidad de poderes ya igual son palabras mayores, pero por lo menos una situación de dualidad de legitimidades, y que, como digo, no es poca cosa con los tiempos que corren, pero a la vez, evidentemente, una situación de choque de fuerza en la que todo el aparato del Estado, y el aparato del Estado, como sabemos, no era solo el gobierno del PP, es también todo el entramado judicial, todo el entramado mediático, la policía, y también como la amenaza, ¿no? Como también un mecanismo de fuerza. Entonces, eso como una reflexión así como un poco de marco. Y la otra reflexión ligada a esto, que parecería como que en ese choque de fuerzas siempre tenemos el as de perder, ¿no? O sea, como parece que bueno, legitimidades iguales, el Estado siempre va a tener más fuerza, ¿no?, que la gente organizada, ¿no? Parece como
como esa idea. Sin embargo, no hay nunca un desenlace fatal, ¿no? Decía Ben Said, que es uno, bueno, como de nuestros referentes y tal, de que en la estrategia siempre hay como un componente muy importante de los tiempos y de saber aprovecharlos. Y octubre, como buena crisis, es también un momento de bifurcación, ¿no? De alguna manera, un momento en el que se pueden como decidir cosas, ¿no? Y que los caminos puedan ir por muchos sitios. Yo creo que, bueno, pensar octubre también es una manera a nivel de lecciones, de, bueno, una lección práctica muy concreta de cómo vivir una crisis, ¿no? Y también sacar lecciones positivas y también negativas. En cuanto a esto, yo creo que ha habido como, bueno, hemos tenido como un problema principal y han sido como la trepidante amalgama de acontecimientos que hemos vivido durante el otoño catalán con tal rapidez que ha dificultado mucho la maduración, ¿no? Y ser capaces como de incorporar bien lo que estábamos viviendo, las experiencias que estábamos atravesando. Yo creo que es también como una de las tareas que ha quedado pendiente y que no hemos sido como capaces, y que la represión a veces ha dificultado el poder madurar, ¿no? Y profundizar todas esas lecciones. Yo creo que una de las de las más, bueno, como de las que más han quedado en el tintero es un debate público muy importante que hubo en octubre sobre la cuestión económica, que creo que además pone sobre la mesa como los debates económicos se pueden tener, no sé, en un estudio de investigación o en una reunión, pero que cuando se abren a experiencias de masas, ¿no? Y como a bifurcaciones de este tipo, hay una maduración en términos como masivos y tal, como muy importantes, y ahí hubo como debates abiertos muy interesantes, ¿no? De la falta de democracia en lo económico, en un momento de crisis, cuando te hacen una amenaza de tipo económico, cómo sortear eso, etcétera, ¿no? Que son toda una serie de debates que ahora mismo en realidad están soterrados, que igual están latentes, puede haber una nueva situación de crisis y que vuelvan a ponerse sobre la mesa, eso no está en tema, pero que ahora mismo no están sobre la mesa como estaban en octubre, ¿no? Que había como un debate bastante fuerte en torno, bueno, a la cuestión bancaria, tema financiero, tema económico en un sentido como más así, y luego también como cuestiones de control territorial, de la fuerza del Estado, que de alguna manera hubo con la dinámica de construcción de los CDRs y demás, como primeros debates, igual como muy, ¿cómo decirlo?, como muy primarios o como primera toma de contacto con ese tipo de cuestiones, como una actividad práctica concreta, pero que son debates que en la mayoría de sitios no se están teniendo, o sea, no se están pudiendo tener porque las condiciones no permiten tener como incluso llegar a ese tipo de debates, ¿no? Entonces, bueno, siempre parece que como que no se pueda ganarle el pulso, ¿no? Pero hasta que tienes como la capacidad de arrastrarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que un problema táctico que hubo y que yo creo que, bueno, que es un problema táctico pero que arrastraba como problemas estratégicos más de fondo, fue cómo gestionar el 1 de octubre, de alguna manera. O sea, cómo gestionar el post-1 de octubre. Es decir, hay un desborde tal que se consigue hacer el referéndum, pese a todas las trabas del régimen, pese a las improvisaciones y demás, ¿no? O sea, pese a todo eso, se consigue construir el referéndum y hay una gestión un poco a trompicones, de alguna manera, de ese resultado, ¿no? Y también como muy poco margen a poder analizar qué había sucedido el 1 de octubre, ¿no? O sea, como con qué fuerzas contábamos, qué estaba pasando, qué dinámicas estaban dando, como muy poco margen a poder debatir todo eso y no a poderlo analizar con calma. Entonces, como yo creo que eso, como que hubo como una dinámica de titubear después, sobre todo del 3 de octubre, es decir, hay una dinámica el día del referéndum, ¿no? Y hay una dinámica muy fuerte en torno a la huelga del 3 de octubre, muy, muy grande, y en ese momento hay una dinámica de titubear, de no aprovechar esos momentos, ¿no? De bifurcación, esos tiempos, ¿no? De lo que decía antes de Ben Said, de no ser capaz como de aprovechar eso. Entonces se hace una declaración semanas después, más o menos en frío, y además sin un plan con consecuencias concretas, ¿no? Es decir, hay una declaración institucional que tenía que haber seguramente algún tipo de declaración,
pero que igual no era tan importante la declaración que se hiciera a nivel institucional, sino los pasos que se debían dar en concreto, ¿no? Y yo creo que eso es como lo que ha faltado y donde ahí nos ha ganado la partida, nos ganó la partida de octubre el régimen, ¿no? De alguna manera, bueno, en titubear y en no ser capaces como, bueno, eso por un lado. Y entonces, bueno, como también hacer la declaración en un momento como de cierta desorientación y además como no ser capaz de dirigir, ¿no? Durante esas semanas, que además son como unas semanas como muy cruciales y como, ¿no? Como muy, bueno, eso, como una situación de desorientación muy fuerte. Entonces, bueno, se hace una declaración en ese momento y además arrastrando una cultura muy delegativa a nivel, ¿no? Como de movimiento, o sea, como eso, como una cultura de delegar en la representación institucional, ¿no? O como en grandes líderes, etcétera, ¿no? Y como bueno, en ese momento se hace ese tipo de declaración y eso, y como de no haber, y como de demostrar que no se había preparado al final como un choque con el Estado, que al final no sé si hay alguien como muy preparado, pero por lo menos lo suyo es tener como algún tipo de plan o de herramientas en cuanto a eso. Ahora bien, también, o sea, no solo hay como que sacar lecciones del independentismo, yo creo que también hay que sacar lecciones del crecimiento que hubo del nacionalismo español a nivel estatal, y yo creo que eso es como algo que las izquierdas infravaloramos durante décadas seguramente y que de golpe yo creo que nos sorprendimos todas, es decir, las que estamos también involucradas, ¿no? En proyectos a nivel confederal y demás, yo creo que nos chocó a todas ver como ese repunte de un nacionalismo español de tipo como agresivo, además incluso en ocasiones y demás, y que no lo preveímos, o sea, no había una previsión de eso. Había como cierto optimismo, ¿no? De alguna manera, o bueno, veíamos como las dificultades, pero no veíamos como que pudiera emerger eso. Y yo creo que ahí como que también hay que sacar lecciones. Y luego también como sacar lecciones más, o sea, como fuera del campo independentista, de ciertos sectores pues eso, de la izquierda no independentista, que se autodenominan federalistas, pero que yo creo que no consiguieron entender que si alguna vez se consigue arrancar una relación de tipo federal, que es lo que en teoría la izquierda no independentista federalista es lo que querría. Es decir, si alguna vez se consigue construir ese tipo de relación, será por experiencias como el 1 de octubre. Es decir, yo creo que en torno a octubre, otoño, se sacan muchísimas más lecciones y se enriquece mucho más todo el debate que, no sé, todos los debates sobre el estatuto, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, cumplen su función en un momento dado, pero como que enseguida se agotan y que además el crecimiento y como la radicalización y el enriquecimiento a nivel de maduración política que supone otoño es 500 veces más interesante que lo que supusieron como los debates del estatuto y demás, que son como, bueno, los grandes baluartes de algunos sectores, bueno, pues de los sectores que se autodenominan a sí mismos federalistas, ¿no? Entonces, como que ahí hay como también como un debate de fondo que al final es como sobre reforma o ruptura del régimen y que creo que ahí como que no hay como que no hay mucho margen de maniobra, es decir, ahora, bueno, no iba a hacer perspectivas, pero me va a salir. Que ahora tenemos un gobierno del PSOE, entonces como que se volverá a hacer lo del diálogo social en tema sindical, se va a volver a, ¿no? Como a una escenificación también, supongo que a nivel territorial se intentará algún modelo de ese tipo, pero es como muy poco interesante desde una perspectiva de superación del régimen, ¿no? Desde una perspectiva de ruptura, desde una perspectiva revolucionaria, desde una perspectiva anticapitalista, etcétera. Es como un escenario que es muy poco interesante, en realidad, ¿no? Desde una perspectiva, pues eso, ¿no? Como de ruptura con el régimen. Entonces, como, bueno, eso, como que al final esta izquierda un poco de orden, de alguna manera, ¿no? Que tiene como un pánico escénico al conflicto con el régimen, al final como apuntala de alguna manera bueno, pues a un régimen descafeinado, a un régimen como pseudo-progre y demás, que tiene como muy poco interés desde una perspectiva de ruptura. Y luego, bueno, algunas cuestiones como del 1 de octubre y demás que yo creo que son importantes. Yo creo que hubo una desobediencia civil
autoorganizada increíble que no tiene como ahora mismo igual a nivel europeo. O sea, no, tú miras el panorama europeo y además es un poco desolador. Entonces, como no tiene igual. Y yo creo que leer el referéndum en esos términos es muy importante, es decir, leer que ese referéndum con esos números de participación y esos niveles de represión, con una composición de gente que no está acostumbrada a recibir represión, y yo creo que eso es importante entenderlo, es decir, no estamos delante de gente que esté acostumbrada a ir a manifestaciones con servicios de orden de manifestación, no sé qué, no, o sea, es gente de asociaciones de vecinos, de AMPAs, de padres y madres de colegios, de bueno, vecinos que igual era su primera experiencia el propio 1 de octubre, o sea, como de ese tipo que no están acostumbradas a recibir represión y que aún así, ¿no?, hubiera los niveles de participación, ya no solo de autoorganización, que también me parece como muy increíble, sino además de participación, me parece como bueno, bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, también es verdad que nos ha faltado gente, y yo creo que como que es honesto y como necesario decirlo, es decir, nos ha faltado gente. Yo siempre digo que hay pueblos que ya son repúblicas, es decir, que hay pueblos que igual hay un 70 o un 80% de participación y que hay pueblos que hay un 20% de participación y que allí, bueno, pues tienes un problema para construir un proyecto estrictamente independentista, o sea, que tienes que como de corte democrático, es verdad, es decir, que no es un independentismo como podemos ver repliegues nacionales en Europa, de corte autoritario, y que es de corte democrático, pero que no es suficiente para arrastrar a sectores que a mí me parecen importantes de las clases trabajadoras. A mí arrastrar a sectores de la burguesía pues me da más igual, pero me parece importante como sectores de las clases trabajadoras que se siguen manteniendo al margen, ¿no?, de alguna manera, y que eso, que tienes como, bueno, toda una parte en la provincia de Tarragona y en la provincia de Barcelona, sobre todo, aunque no solo, pero sobre todo, que sigue, o sea, que sigue haciendo falta picar piedra de alguna manera, y no solo, sino como replantear, y yo creo, un horizonte estratégico de alguna manera distinto. Es decir, ¿no? O sea, como que veníamos como de una dinámica los primeros años, de primero la independencia y luego ya veremos. Luego los últimos 2 años sí que hemos visto como un cierto viraje a incorporar cuestiones democráticas y algunas cuestiones sociales, pero incorporarlas en tanto, bueno, pues que se aprueba una ley en el Parlamento que seguramente es como muy avanzada y está muy bien, pero no se lleva adelante, no se desobedece para esas leyes, es decir, ¿no?, como se asume una dinámica de desobediencia en la cuestión como nacional territorial, pero que tiene implicaciones, que no es tan fácil de separar, pero no se asume, no sé, una dinámica de desobediencia con cuestiones económicas, con otro tipo de cuestiones que igual te pueden hacer cambiar el paradigma también de qué es el independentismo, qué ha sido, igual te permite arrastrar a sectores que no se fían de la derecha catalanista y tal, y que tienen razón en no fiarse, yo creo, ¿no? O sea, como que tienen precedentes para no como para, y experiencias concretas para no fiarse. Entonces, bueno, como que yo creo que hay como de alguna manera como una crisis estratégica, ¿no? Y estamos como en una situación como un poco de impasse, de generar al final también como espacios de reflexión, de ver cómo podemos seguir para adelante, y que creo que hace falta como abordar como algunos debates como más de fondo, de paradigma, de no ir tirando como ¿no?, chutando la pelota hacia adelante y tal, sino intentar como que la cuestión de la represión no nos frene a la hora de poder ser, no como un poco ambiciosas al tener como debates más de fondo de ese tipo. Entonces, bueno, ya dejo a Che para no alargarme más, y ya luego en el debate continuamos. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, como hicimos ayer con Eulalia en la sesión del pase del documental, agradezco mucho que me hayáis invitado. Yo, de hecho, estoy aquí totalmente por accidente, ¿no? Si a mí el 21 de agosto del año 2017 me hubieran dicho que estaría en Segovia compartiendo este momento con vosotros, pues bueno, como yo sé que en mi vida hay una cierta improvisación, me lo puedo creer todo, pero seguramente a mí esa imagen no se me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, yo no tengo el discurso del nivel de ella. He tomado también unas notas un poco desordenadas de lo que has dicho que me servirán también para complementar, pero sobre todo, si yo estoy aquí, es para oír un poco también vuestra voz y tener vuestro punto de vista.
cuando yo estoy invitada en algunos lugares de Cataluña que la gente tiene ganas de compartir y también de tener cerca el testimonio de los familiares de algunas de las personas que sufren en primera línea la represión, yo siempre, bueno, procuro a veces ir a otros escenarios como este porque a mí no me gusta como predicar entre gente que ya está convencida, y entonces encuentro que es muy importante justamente que hoy todos podamos dar puntos de vista diferentes, porque como decía Laia hace un momento, que decía falta gente, a ver, gente no falta, la gente está, ¿no? Lo que quizás sí que puede ser interesante encontrar los puntos comunes y una cierta cohesión social necesaria. Cuando tú decías que, por ejemplo, en todo este movimiento pues, se ha despertado una cierta movilización españolista, bueno, cuando yo digo la palabra catalanista, a mí no me parece una palabra negativa, entonces a mí la palabra españolista no quiero que me parezca negativa, como por ejemplo cuando hay gente que me dice es que hay por aquí banderas españolas. Bueno, tienen todo el derecho, o sea, a mí ciertos símbolos no me tienen por qué molestar. Yo entiendo perfectamente, porque lo has dicho tú, ¿no? Un cierto tipo de movilización. Yo siempre pienso que las cosas, hablabas de la palabra perspectiva y es muy importante mirarlas con perspectiva porque, por ejemplo, mi compañero lleva más de 10 meses en la cárcel y 10 meses en la vida de una persona son muchos, o por ejemplo en la vida de mi hijo que tiene 16 son muchos más porque lleva más tiempo sin estar con su padre que con padre, ¿no? Pero luego en la vida de una persona sí, pero en la vida de un pueblo 10 meses no son tanto, ¿no? Y entonces nosotros nos lo tenemos que mirar de esta manera, que su cárcel la tienes que mirar con una perspectiva histórica o, por ejemplo, 10 años para nosotros nos puede parecer mucho, pero luego para la historia de un pueblo y de la evolución de un pueblo son menos. Y entonces estas movilizaciones españolistas, que quizá no sé si es la palabra correcta, a la larga no funcionan cuando el proyecto está totalmente vacío, cuando el proyecto, por ejemplo, es simplemente desacreditar al otro, querer desacreditarlo haciendo desaparecer su libertad de expresión. O sea, yo pienso que de las lecciones de este octubre catalán, como es el título que le habéis querido poner a este batiburrillo que os voy a hacer yo por mi parte, pues sí que es cierto que en las movilizaciones catalanas, sobre todo de los últimos años y en el 11 de septiembre, había una gran parte del pueblo que salía a manifestarse y siempre hemos hablado, somos un pueblo y hablamos en nombre del pueblo y luego algunas personas han querido decir que no formaban parte de esta movilización, pero yo estoy esperando su propuesta. O sea, que la propuesta no puede ser simplemente invalidarme a mí, tienes que ofrecer alguna cosa, ¿no? Y entonces pienso que estas propuestas tan negativas y tan destructivas a la larga caen por su propio peso e incluso un discurso del odio y de la confrontación constante y de cosas que son como de buscar una confrontación como en la calle, es como un boomerang, ¿no? A la larga todo esto te pasa factura y quiero pensar incluso una factura electoral. Comentaba que yo estoy aquí de una manera totalmente accidental. Yo lo hago porque mi compañero, que puede ser que cuando se acabe la charla a la 1:30 suele hacerme la llamada diaria, esta cárcel lo que ha pretendido es invisibilizarlos. La represión poniendo a ciertas personas en una cárcel preventiva era justamente para que no se pudiera escuchar su voz y yo me siento como en la obligación de representarlo. Él es el presidente de una asociación cultural que tiene actualmente más de 130.000 socios, pero digamos que el día 16 de octubre yo me quedé en esa pantalla de la cárcel, ¿no? Tú hablabas de este octubre tan convulso, de estos arriba y abajo, pero el día 3 de octubre que hubo esta aturada, como podrían decir, este paro total de país, fue el día en que él recibió la citación para presentarse en la Audiencia Nacional el día 6. Y entonces, para mí, todas estas historias tan convulsas que tú cuentas, hasta llegar, por ejemplo, al 27 de octubre, pues las viví ya quedándome parada en esa pantalla de la citación judicial, no sé si se le dice exactamente así, pero de tener que presentarse a la audiencia. Y claro, el día que se declaró la independencia yo estaba en Soto del Real, ¿no? Y yo aún hoy me siento
que para poderos dar un testimonio de todas estas cosas que han pasado y de esta desorientación que tú hablas, que me he quedado un poco parada en esa pantalla del día 16 de octubre. De otro modo, también, cuando se habla de si quizá toda la energía se destinó a hacer posible el referéndum y después no hay una hoja de ruta clara, no ha habido nadie que ha recogido el guante en el otro lado, no teníamos unas estructuras de Estado preparadas, bueno, todas estas ingenuidades o naividad que se le puede atribuir a las personas que quisieron llevar a cabo este proceso. Yo pienso, como dice una filosofía asiática, que las cosas solo podían pasar de la manera que han pasado. Es decir, a todo lo pasado todo el mundo le echa el capote, ¿no? Si yo hubiera sabido qué, yo hubiera hecho tal. No. En el momento presente, con las herramientas y con la información que tú tienes, yo creo que modestamente tú haces lo único que sabes y lo único que puedes. Y yo creo que es lo que se hizo. Y entonces, claro, ahora podemos avanzar y con perspectiva esto puede ser un precedente que de aquí a un tiempo nos llegue a otro sitio, pero yo pienso que lo que pasó es lo único que podría, por desgracia, haber pasado. Estamos en un Estado que está acostumbrado a tener todo un sistema de represión montado para luchar, por ejemplo, contra el terrorismo o contra propuestas que quizá no tienen esta desobediencia pacífica y civil autoorganizada. Y entonces ellos han utilizado estas herramientas de represión porque también eran incapaces de recoger este guante de esta desobediencia cívica, pacífica y social y autogestionada o que estos representantes del pueblo llevaran a cabo este mandato. Y yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado. O sea, por ejemplo, el hecho de... Es cierto que todo ha sido porque se ha llevado a un tribunal supremo, ¿no? Pero las 40 semanas en las que yo, y aquí hay personas que me han acompañado a Soto del Real y siempre os lo voy a agradecer públicamente, constantemente a Miari Pesada, cuando yo he tenido que viajar de Barcelona a Soto del Real cada semana, me he sentido que se me estaba haciendo un castigo como se hacía a los familiares de personas pues que quizá era porque se les aplicaba una pena ligada al terrorismo o una prisión preventiva, que también habría que pensar si realmente era terrorismo o no, porque... ¿me entendéis, no? O sea, quizá muchas cosas que desde fuera se nos quieren vender tampoco son así y ahora se van destapando. Pero digamos que el aparato del Estado no sabe luchar, no sabe dialogar con propuestas que no son como las anteriores. Y cuando hablabas, Laia, de esta lucha de legitimidades y que cuando hay un choque de legitimidades entonces gana la que tiene la fuerza... Me gusta tu reflexión, y creo que es correcta, pero yo le añadiría quizá otra pátina, que es que quizá lo que ha pasado es que hay un choque entre legalidades y legitimidades. Y nosotros lo que queremos hacer es que con nuestra legitimidad queremos llegar a una legalidad de nuestra legitimidad, ¿no? Es cuando ponemos el ejemplo de, ya sé que es simplificar, pero... pues cuando las mujeres no podían votar, se estaba cumpliendo la ley, porque la ley era que las mujeres no podían votar, o cuando los negros tenían que ir sentados en los asientos de detrás, se estaba cumpliendo la ley. Pero ellos querían que su legitimidad pasara a ser una legalidad. Por eso yo a veces cuando también voy a estas charlas y les digo que no tengo tiempo para ver series, como sé que Jaime Pastor este verano está empezando a ver series, pero que hay muchas series en las que tipo Blade Runner se habla de inteligencia artificial y yo digo, hoy en día nos estamos planteando si el derecho a la autodeterminación o muchas legitimidades que el pueblo catalán pide pueden pasar a ser legales y quién no nos dice que de aquí 20, 30 o 40 años los robots van a pedir sus derechos y esas personas, entre comillas, con sus inteligencias artificiales van a pedir unos derechos, como ha pasado con las mujeres, con gentes de otras etnias. O sea, el futuro que nos espera es totalmente impensado, ¿no? Y hoy es nuestra lucha y mañana vamos a saber, quizá, pues que las luchas van a ser muy, muy diferentes. Yo, si queréis, os podría hacer unas pequeñas notas sobre todo la represión un poco judicial, pero no sé si es lo que os interesa o no que hablemos ahora, o queréis empezar ya con el tema del diálogo, pero básicamente situar que cuando se habla de políticos presos,
porque existe este tabú de los presos políticos, que yo pienso que, claro, no hay ningún gobierno que reconozca que tiene presos políticos. También hace falta esa perspectiva histórica, o que te lo reconozcan los que están fuera y que no forman parte de este sistema. Pero mi compañero no es político, ¿no? Él es el representante de una entidad cultural, y es una entidad cultural que en tiempos de Franco fue ilegalizada, pero nadie estuvo en la cárcel. O sea, hoy en día estamos sufriendo una represión mucho más fuerte que la que se sufrió en la época franquista. Al fin y al cabo, ellos lo único que hacían era dar soporte dar soporte, se puede decir, dar apoyo a la posibilidad de realizar un referéndum para que la gente votara lo que quisiera. Podía ser sí, podía ser no. Por aquí os tengo que agradecer que muchas personas han colgado pancartas que se hicieron antes del referéndum de Òmnium, que dice la palabra democracia, y yo me acuerdo pasear por la calle con mi compañero, cosa que añoro bastante, y él me decía, estoy por hacer campaña por el no. Y yo en ese momento no lo entendía. Incluso el día 11 de septiembre él no se quiso poner la camiseta con el sí, porque me decía, es que yo no tengo por qué decir a la gente lo que quieren votar. Y justamente si este no hubiera sido capaz de movilizarse de una manera civilizada, que no es como negando el referéndum, creo que podríamos, y me gustaría que en el futuro fuera así, hablar de una situación mucho más madura a la hora de plantear este derecho a la autodeterminación. A ellos se los ha encerrado en una prisión preventiva sin juicio. Yo me he reunido en Londres con algunas ONGs como Fair Trials, que se dedican a investigar justamente el tema de los juicios justos, y dicen que están horrorizados con el uso que se hace de la prisión preventiva en España. De hecho, es uno de los países donde la prisión preventiva es más larga, y de 2 años es prorrogable a 4, y por eso quizá con muchas cosas que han pasado en el País Vasco no han podido ser condenas de terrorismo y han sido cárceles preventivas de 4 años o más para poder justificar penas injustificables. Si ayer visteis el documental, que hablamos poco de él ayer, y quizá hoy podemos invertir los factores de hablar un poco de él, veréis como ellos eran unos mediadores, ¿no? Y como muy bien había dicho Eulalia, ella también se subió a ese coche, y esas imágenes a última hora de la noche subiendo al coche se han utilizado para criminalizar a las personas que desde el primer momento lo que hicieron fue intentar asegurar que no hubiera ningún gesto de violencia. Me aterra también el papel de los medios de comunicación en todo esto, y por esto demuestra una vez más que nunca podemos dar por hecho que estamos en una democracia, porque muchas veces, y otra de las lecciones del otoño catalán ha sido cómo la economía está por encima de los derechos humanos, ¿no? Que la preocupación máxima de la Unión Europea es más su deuda y sus rescates, y no los derechos humanos. Y hay tantos intereses en los grandes grupos de grandes empresas que también tienen acciones de medios de comunicación, que se ve cómo se silencian muchas cosas y cómo ahí está esbiaixada, como dirías, sesgada esta visión sesgada de ciertas noticias. Ayer mismo en las redes veía como en Antena 3, y creo que no fue por error, hablaban del incidente que había pasado en Cornellá, creo, de un tema así como de violencia, y ponían una persona detrás poniendo lazos amarillos en una valla de una plaza o de una casa particular. De otro lado, por ejemplo, catedráticos como Diego López Garrido, que fue la persona que redactó, de los que redactaron, ¿no?, lo que era un delito de rebelión en el Código Penal, dice que no se ha producido ese delito de rebelión. Yo no sé si la misma persona encargada de poner lo que es ese delito dice que no, de fijarlo, ¿no? Me daría mucho que pensar. Por suerte han habido ciertos posicionamientos internacionales, pero parece que aquí no sé por qué, pues no interesan, ¿no? La denuncia que ha hecho Amnistía Internacional en el caso de los líderes de la sociedad civil, desgraciadamente, pues está bastante silenciada. Yo no sé si en Madrid o en diferentes lugares del Estado español os llega que ellos hacen una denuncia pues de esta cárcel de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en este caso, porque ellos a lo que se aferran es sobre todo
a esta defensa de la libertad de expresión y la libertad de manifestación, que en su caso fue violada, o el mismo relator por la libertad de expresión también en las Naciones Unidas, David Kane, también lo dijo. Como decíamos ayer, pues claro, este derecho de la autodeterminación es un derecho colectivo que está reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que lo ha ratificado España, con lo cual cuando aquí el Estado español no quiere reconocer este derecho, claro, si lo ha ratificado pasa a ser derecho interno, ¿no? Y me parece muy preocupante esta tergiversación y deformación que se está haciendo de la interpretación del Código Penal, en la que se dice incluso que puede haber rebelión sin armas, ¿no? Si os acordáis de algunos autos de Llarena, decían exactamente, porque mira, es que me lo escribí en la página 56, decía: actúa violentamente quien lo hace de manera violenta, lo que no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia. O sea, actuar violentamente no es actuar con violencia, es actuar de manera... Bueno, o sea, siempre están haciendo un juego de juegos de palabras increíble, como por ejemplo el que hicieron en el caso de también... cuando se habla de si profesar a la ideología contraria, ¿no? Son cosas que a mí realmente me preocupan mucho. Me preocupan mucho como la experiencia que tuvimos en Cataluña con el uso de las balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra, que después también llega este uso de las balas de goma, ¿no? en el 1 de octubre, con personas como Roger Español que perdieron un ojo. Ayer Eulalia lo decía también muy bien. Claro, yo tengo la suerte que como mi compañero era una persona, digamos, conocida, yo de una manera muy rápida he podido tener un altavoz para poder intentar denunciar su situación de represión. Pero personas como Tamara Carrasco de los CDR, pues quizá no tienen tanto este altavoz, ¿no? O lo que le ha pasado a Roger Español, o las 1000 víctimas que fueron agredidas de una manera física, pero todo el pueblo catalán, con esa llegada de tanta policía de fuera de Cataluña, también es una represión y un ataque como de violencia psicológica, ¿no? Entonces son muchas más las personas que están siendo reprimidas, y esto quizá a veces no traspasa tanto, ¿no? Porque repito que el gesto de ir a votar no es un delito, no es un crimen, y además fue sacado del Código Penal en el 2003 pues la posibilidad de organizar un referéndum, que esto ya no fuera delito. Son muchas las denuncias que se han hecho, por ejemplo, de agresiones policiales, y es tan perverso todo que estas denuncias de agresiones policiales se han convertido en delitos de incitación al odio, que justamente el delito de incitación al odio o los delitos de odio estaban establecidos justamente para proteger comunidades vulnerables, no para proteger a las fuerzas del orden o las fuerzas represivas. En un intento siempre de crear miedo en la población. Y cuando tú comentabas que las personas que asistían a las manifestaciones eran personas que quizá no estaban acostumbradas a la represión, creo que también, aunque en Cataluña hay muchas personas pues que sufren pobreza energética, pero hay una clase media, y una clase media que da mucho apoyo al referéndum. Y yo siempre digo, estas personas que van a las manifestaciones o que se han movilizado o que han protegido los colegios y que no tienen una experiencia en el campo de la desobediencia civil, o que no son personas como mi padre, ¿no? Pues que estén politizadas, podrían estar pasando el fin de semana con su familia o haciendo su paella, y prefieren estar en las movilizaciones. Y esto también creo que es un fenómeno interesante tener en cuenta de cara a las elecciones del otoño catalán, ¿no? Que tú decías que era como en Europa un fenómeno de desobediencia civil pues bastante único, y a veces pues no puede ser como tan simpático el hecho de que quizá no veamos a las clases súper oprimidas manifestándose, pero también es interesante ver a personas que quizá no tienen una necesidad económica de rebelarse, que también están allí. Pero coincido contigo en que tenemos que hacer este proceso mucho más transversal, y que tenemos una oportunidad, porque no hay una única manera de ser catalán, y no es esa la manera correcta. O sea, querer hacer república se puede hacer de muchas maneras, y tenemos una oportunidad aquí para que muchas personas formen parte de este proceso. Y como decía siempre mi compañero, y me gusta repetir sus palabras, no tenemos que ensanchar el movimiento independentista, ni tenemos que ensanchar la base, porque yo no tengo
que desear que yo estoy en el sitio correcto y tú vengas a donde estoy yo. Estamos todos en diferentes lugares y vamos a encontrar un lugar en medio donde nos encontremos y sin que nadie tenga que renunciar a las mochilas que lleva en sus lados. Yo puedo tener una tradición familiar o muy catalanista o muy independentista o 8 apellidos catalanes, pero tú, si te llamas Said o Rodríguez o no sé qué más, también vas a formar parte de esta nueva república y nos vamos a encontrar juntos, porque claro, lo que está claro es que si no vamos juntos, no vamos a avanzar. Antes lo decía de que las cosas solo podían haber pasado de la manera que han pasado y quizá de momento no hemos llegado a donde algunos queríamos, pero siempre avanzamos, porque yo el 21 de agosto estaba en Barcelona y hoy el 21 de agosto estoy en Segovia. O sea, yo he avanzado de alguna manera, porque el año pasado no tenía en la cabeza compartir este momento con vosotros y por eso creo que cuando tú dices que falta gente, lo que falta será encontrar este consenso y esta cohesión y lo vamos a conseguir y yo creo que espero que no haya guerras de símbolos inútiles que lo que hacen es hacernos perder lo importante, que es compartir un proyecto mucho más social. Jordi me dice siempre, al final, yo hoy me he puesto el lazo amarillo, pero muchas veces no lo llevo porque creo que yo ya soy un lazo amarillo andante cuando voy por Cataluña. Pero dice, quizá tendríamos que poner símbolos como el símbolo de la paz, que la persona que se ve capaz como de quitarlo ya se está desacreditando ella sola. En la Cataluña Norte, en Perpiñá, pusieron una pancarta que creo que decía por las libertades y los derechos fundamentales y un regidor de Ciudadanos de Gavà escribió una carta, además confundiéndose porque la hizo en francés y dijo la palabra quité, pero quité no quiere decir quitar, sería enlever, quitar sería ne me quitte pas, no me dejes, con lo cual aún no deben haber entendido su petición, pero claro, estaba pidiendo que se quitara una pancarta que decía por las libertades y los derechos fundamentales, no decía presos políticos. Entonces, por eso me refiero a que ciertos movimientos al final van a caer por su propio peso porque ni ellos mismos no saben ni leer, ¿no? Ha sido muy triste la aplicación del 155 en Cataluña, que nos ha dejado en un estado de excepción de facto. Yo creo que muchas generaciones que no sufrimos que somos post-transición, hemos visto hasta qué punto el Estado es capaz de reprimirnos, pero no vamos, o sea, la herencia de nuestros abuelos, nosotros, por ejemplo, que sabemos cómo lucharon ellos para que nuestro idioma pudiera estar en las escuelas, no vamos ahora a defraudarlos y creo que hay muchísima gente joven, muchísima gente que incluso ahora no puede votar, que todo esto que pasa no va a caer en saco roto. Yo tengo mucha fe en que si este movimiento es transversal, no solo sea un movimiento transversal de clases y de orígenes, sino también de edades, ¿no? Por eso pienso que tenemos que tener perspectiva. Ya sé que este momento es un momento como difícil, como de bajón, pero bueno, somos una semilla que espero que sea fértil, porque en Cataluña nos pasamos la vida sembrando semillas, pero para que salga algo a veces es más complicado. Y para acabar con la parte judicial, es muy desagradable ver cómo se ha estado haciendo política o cómo se ha intentado frenar la política siempre desde el estamento judicial para no dejar hacer efectivos los resultados del 21 de diciembre, para negar los derechos políticos de las personas elegidas o incluso personas que ya estaban a punto de ser elegidas presidente el día antes, pues decretar esas prisiones preventivas, ¿no? Todo esto, cuando yo llegue a Europa, yo tengo mucha fe en que se nos va a dar la razón, pero la razón de la legitimidad creo que ya la tenemos y bueno, es desagradable que tenga que pasar el tiempo, pero las cosas no son inmediatas y siempre, como decía antes, avanzamos hacia alguna parte y ahora ya, si queréis, podemos compartir todo esto. No sé si esperabais estas reflexiones u otras, pero ahora, oyendo las vuestras, vamos a complementarlo seguro mucho mejor.